Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Mira, ¿nos puedes hablar de tu personaje en La Buena Letra y cómo llegas al reparto? Pues mira, yo llegué al personaje por una vía normal, quiero decir, por casting, ¿Por como casting? siempre. Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que como un año y medio antes del casting o así, me dijo mi repre, va a ir una directora, Celia Rico, a verte al teatro. Uh-huh. Yo estaba haciendo una historia de amor en Madrid. Sí. Y dije, bueno, fenomenal, así luego a ver, no sé, ¿no? A la salida si la conozco o algo. Pero ella vino a verla y se fue, porque Celia es muy discreta y además todavía el proyecto estaba muy, muy al principio. Entonces yo ni siquiera sabía para qué proyecto venía a verme, ¿no? Y después, como un año más tarde, año y medio, tuve un casting con Eva y Yolanda y ya después cuando me dijeron que sí, pues me reuní con Celia para tomar un café y ahí ya hablamos de ese teatro, de esa salida que nunca se produjo. Y bueno, y ahí estuvimos hablando mucho del guión. Para mí La Buena Letra es uno de mis libros favoritos, que me había leído hacía años, entonces de repente se juntaba Chirves con Celia y para mí era un combo perfecto. Claro. Y con el personaje de Ana, que es, bueno, pues Ana es un poco la representación de todas las mujeres que sostuvieron los hogares de todo el país y bueno, y que trataron de sacar adelante a las familias desde el silencio y desde la entrega absoluta. A raíz de lo que dices, una de las virtudes del personaje y de tu interpretación es que sin hablar dices mucho. ¿Eso cómo se prepara o es algo innato que sale? Yo me preguntaba, ¿cómo preparas esa característica de tu personaje? Pues mira, tuvimos como... Yo creo que es la vez que más tiempo he tenido para preparar un personaje. Entonces con Celia estuvimos en conversaciones durante un par de meses, 3, nos íbamos intercambiando muchas lecturas, muchas películas y demás para ir generando y creando el universo de Ana y a Ana. Y ya del guión de base no era una persona que hablara en exceso, pero porque realmente estas mujeres sostenían desde ese silencio. Y es verdad que durante los ensayos sí que pudimos pues, conversar mucho acerca de lo que pensaba ella, lo que sentía, pero el silencio se fue creando como necesario de alguna manera, como que cada vez era más necesario. Fue recabar muchísima información sobre la época, el momento, todo lo que podía sentir ella y después ir concentrándolo al final hasta que fueran casi todo miradas y pequeños gestos, ¿no? Pero que estuvieran muy llenos de intención, claro. Y entonces fue un proceso que creo que el hecho de tener tiempo para ir generando eso luego no resultó tan... Sí complejo, pero no difícil. Creo que era algo que era necesario para el personaje. Que estuviera lleno de silencios y de miradas, porque al final también es donde se coloca el espectador y es el punto de vista de Ana de cómo ve al resto, ¿no? Y cómo las decisiones del resto le afectan a ella, pero tampoco tiene voz en ello, tiene que, bueno, ella soporta y ella aguanta esa casa e intenta curar las heridas de los demás. ¿Y cómo trabajaste esa relación con, por un lado, Roger Casamayor, que hace del marido, y con Enrique, que hace de cuñado? Tuvimos, después de este trabajo previo que te he contado, ¿no? Tuvimos un par de semanas de poder juntarnos el equipo y generar esos vínculos, esas relaciones que tenían los personajes, ¿no?
Y más allá de lo que se ve en la película, pudimos improvisar también escenas de cómo se conocieron, de cómo fue, pues por ejemplo, cómo se conocieron Ana y Tomás, qué relación tenía con Antonio, eh, eh, qué relación tenían los hermanos con respecto a la madre, con respecto al personaje de Ana. Y la verdad es que fue un trabajo muy bonito y es que fue como muy emocionante. Yo le tengo especial cariño a la película y al proceso, porque creo que estos tiempos de ensayo y de preparación son muy valiosos, muchas veces no se tienen, y aquí los tuvimos y también para conocernos nosotros, ¿no? Y generar esas relaciones de personaje y de actores. Entonces, bueno, eso creo que también lo propicia mucho Celia, que acerca mucho a todo el equipo, no solo a los actores, también al equipo técnico, y yo lo valoro mucho eso. Por ella te iba a preguntar ahora cómo ha sido trabajar con Celia Rico y cómo la definirías como directora. Bueno, para mí ha sido un regalo inmenso. Es una persona que, bueno, me llevo en mi vida de por sí. Hemos conectado muy bien, nos hemos entendido muy bien desde el principio y creo que he entendido muy bien, pero porque ella es así, porque es muy generosa y también te hace partícipe de su propio proceso. Entonces hace que entiendas muy bien por dónde quiere contar la historia y cómo, ¿no? Y como te hace muy partícipe, no solo sientes que interpretas un personaje, sientes que dejas un poquito más de ti en el proyecto. Creo que Celia es una de las mujeres más talentosas y empáticas y delicadas, y creo que tiene un cine muy personal y que además, a pesar de no ser, de ser una adaptación, que no es una idea, digamos, que parte de cero en ella, creo que guarda mucha conexión con las anteriores películas, que ella consigue que todo tenga un sentido. Y alguna vez ha dicho, que me parece muy bonito, que siente que Ana es un poco la abuela o bisabuela de las anteriores mujeres que ha tenido en las otras películas, ¿no? Me parece como muy bonito también para, de alguna manera, acordarse de sus propias abuelas. Sí, sí, no, me he recordado a las mías. ¿Y dónde habéis rodado? ¿Cómo ha influido el entorno donde habéis rodado, ha favorecido vuestra interpretación? Pues hemos rodado todo en Valencia, en diferentes pueblos. Por ejemplo, la casa está en P3, pero luego estuvimos en Requena, estuvimos en varios sitios. Y creo que, bueno, primero debía de ser en Valencia porque Chirves era valenciano y escribía sobre Valencia. Él también escribía sobre un pueblo que generaba, ¿no? Con diferentes, que él inventaba, digamos. Y es un poco lo que ha pasado aquí, que diferentes pueblos han hecho uno. Y creo que debía de ser ahí precisamente por Chirves, porque la novela es así. Pero además creo que Valencia tiene una luz muy especial que hacía que fuera un contraste muy fuerte cuando los personajes estaban dentro de la casa, que es el 85% de la película, y después cuando salían había esa luz especial que no sé cómo explicar, porque es algo, bueno, del Mediterráneo, algo que tiene Valencia muy especial, ¿no? Y que luego están también muy presentes, pues, las naranjas, como vemos en las recetas. Bueno, creo que tenía que ser ahí. Y luego tiene una parte también distinta, creo, a lo que hemos visto de posguerra, ¿no? Que normalmente se retratan en interior me refiero, que no es en la costa, y Celia quería hacer un pueblo costero, ¿no? Que vieran el mar, que vieran ese espacio y ese contraste, y creo que también le aporta algo diferente a la película. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevara al público que vea La buena letra? Bueno, más que mensaje, creo que es una reflexión acerca de la condición humana y de cómo, de los diferentes caminos que puede tomar una persona en una situación, pues, de crisis, de guerra, ¿no? Y de tanto dolor. Y bueno, que hay diferentes maneras de salir adelante. Hemos intentado no juzgarlas, porque al fin y al cabo todos los personajes son supervivientes. Pero bueno, te hace plantearte un poco
¿qué harías tú en ese lugar, ¿no? Y un poco también el tema del cuidado y de los sacrificios que se hacen por el resto y que han hecho tantas mujeres por sostener estas familias, ¿no? Y que han pasado por encima de su propio dolor para sostener al de enfrente. Entonces también te hace pensar si realmente ese sacrificio sirvió de algo. Y bueno, creo que es también echar la mirada atrás para ver cómo queremos hacer las cosas y qué no queremos repetir. Pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Gracias a ti.